Imagina por un instante que todo lo que conoces, todo lo que crees que es sólido, tangible y definitivo, no es más que un reflejo de tu propia mente. Que la mesa sobre la que apoyas tus manos, el aire que respiras y la luz que ilumina tu rostro son manifestaciones de un vasto teatro interior, una proyección de conciencia que se ha vuelto tan convincente que resulta imposible distinguirla de lo que llamamos realidad. Esta es la premisa fundamental del universo. Todo es mente. El todo es mente. Y este principio, aunque pueda sonar abstracto, es la llave para comprender que el mundo no es un lugar al que nos enfrentamos, sino un espejo que refleja lo que ya somos en lo más profundo de nuestra existencia. Desde el momento en que nacemos, somos educados para creer en la realidad de los objetos, en la solidez de las leyes físicas, en la inevitabilidad de la muerte y en la limitación de nuestra propia conciencia. Pero estos supuestos no son más que patrones de pensamiento colectivos que hemos heredado y aceptado sin cuestionar. El físico no es más que un acuerdo mental sostenido por millones de mentes a la vez, y su aparente rigidez es la consecuencia de la atención constante que se le otorga. Cada molécula de materia que percibimos, cada átomo que compone el mundo, no es más que un gesto de conciencia condensada, un acto de proyección mental que se mantiene porque todos lo observamos y lo aceptamos como tal. Sin la atención consciente, este universo sólido se disolvería en un instante, volviendo a su estado original. Pura potencialidad infinita. Si alguna vez has tenido un sueño tan vívido que al despertar te costó discernirlo de la realidad, ya has experimentado, aunque brevemente, la naturaleza ilusoria del mundo. En el sueño, aceptamos sin resistencia leyes físicas diferentes, escenarios imposibles y encuentros improbables, porque nuestra mente lo sostiene. ¿Qué nos impide entonces reconocer que la vida despierta funciona bajo un principio similar? La diferencia es que mientras dormimos, sabemos inconscientemente que todo es ficción, mientras que despiertos creemos que la ilusión es absoluta. Y sin embargo, la estructura de la experiencia sigue siendo idéntica, un despliegue de conciencia observándose a sí misma. El concepto de velo de Maya, tomado de antiguas tradiciones herméticas y orientales, describe exactamente esto: un velo que cubre la verdadera esencia del universo, ocultando la naturaleza ilimitada de la mente y presentando un escenario de dualidad, sufrimiento y separación. La materia, el tiempo, la muerte y la escasez son todos componentes de esta ilusión cuidadosamente tejida. No son enemigos, no son obstáculos, sino herramientas que la conciencia utiliza para jugar consigo misma, para experimentar el infinito a través de la limitación aparente. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, está moldeando la proyección en la que vives. En otras palabras, tú no solo eres un espectador, eres el creador de la escena, aunque aún no seas plenamente consciente de ello. Comprender que el universo es mental no significa escapar de la vida cotidiana ni ignorar sus responsabilidades. Significa reconocer la raíz de lo que percibimos. Si el mundo es un teatro de sombras, entonces los miedos, las frustraciones y las barreras que enfrentas no son enemigos externos, sino reflejos de patrones internos. Cada conflicto, cada limitación es un espejo de creencias inconscientes, un código que espera ser descifrado. Y al descifrarlo, la ilusión no desaparece como castigo, sino que se transforma en una herramienta para el crecimiento, un escenario maleable donde la conciencia puede explorar, experimentar y expandirse sin restricciones. La primera señal de despertar ocurre cuando empiezas a cuestionar la solidez del mundo que te rodea.
Cuando notas que los objetos no son tan rígidos como parecen, que el tiempo fluye de maneras inesperadas y que los patrones de causa y efecto no son absolutos, sino relativos a tu percepción. En este momento te conviertes en un testigo consciente y con ello en un co-creador de la realidad. La liberación comienza no al cambiar el mundo, sino al cambiar la manera en que tu mente lo sostiene. Cada pensamiento es una chispa que puede mantener la ilusión o transformarla. Cada acto de conciencia es un ladrillo con el que construyes el teatro de tu existencia. Aceptar que el universo es mental es aceptar al mismo tiempo que no existe una fuerza externa que nos controle, ni un destino inmutable que nos atrape. Somos artistas de la experiencia, proyectores de la realidad, seres que viven en un escenario que se despliega a partir de la vibración de su propia mente. Y al comprender esto, empieza el primer paso hacia la soberanía. El reconocimiento de que todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que creemos es una extensión de nosotros mismos. No hay nada fuera de tu mente que no haya surgido primero dentro de ella. No eres un espectador. Eres el creador absoluto de la proyección que llamamos vida. Desde el instante en que abrimos los ojos al mundo físico, comenzamos a percibir una realidad que creemos absoluta, objetiva e inmutable. Vemos colores, formas, luces y sombras, escuchamos sonidos, sentimos temperaturas y texturas, olemos aromas y saboreamos sabores. Creemos que esto nos conecta con lo que existe, pero en realidad nuestros sentidos son filtros extremadamente limitados. Son instrumentos diseñados para garantizar la supervivencia biológica, no para revelar la totalidad de la existencia. En otras palabras, lo que llamamos realidad es solo un fragmento, una fracción microscópica del universo que realmente está presente, un teatro diseñado para mantenernos enfocados en lo necesario para vivir, reproducirnos y adaptarnos. Esta limitación nos convierte, en muchos sentidos, en prisioneros inconscientes de una Matrix. La comparación con la alegoría de la caverna de Platón nunca fue tan pertinente. Nacemos en una cueva, viendo únicamente sombras proyectadas en la pared, y creemos que esas sombras son la totalidad del mundo. No sospechamos que detrás de nosotros, más allá de la luz del fuego, existe un vasto universo de experiencias, energías y frecuencias que nuestros sentidos simplemente no están equipados para detectar. La percepción humana es como un ojo que solo ve una mínima porción del espectro de luz, mientras ondas de energía, dimensiones ocultas y formas de existencia infinitamente más sutiles permanecen invisibles, aunque estén justo delante de nosotros. Lo que escuchamos es solo un rango limitado de vibraciones. Lo que tocamos es solo una densidad de materia que responde a nuestra fuerza. Lo que olemos es apenas un fragmento de la infinitud de aromas que existen. Si pudiéramos extender nuestros sentidos, si pudiéramos sintonizarnos con frecuencias fuera de los rangos conocidos, descubriríamos que el mundo que percibimos no es la totalidad de lo que es, sino una interpretación arbitraria que nuestra mente construye para interactuar de manera práctica con lo que nos rodea. Cada sentido actúa como un traductor parcial. Toma la vastedad de la existencia y la simplifica para que podamos reaccionar, sobrevivir y aprender. Esta limitación sensorial ha sido aprovechada por la conciencia para mantenernos dentro de un marco de referencia controlable. La Matrix no es un enemigo externo, es el nombre que damos a un sistema de proyección en el que la atención humana se ha quedado atrapada, enfocada en lo que parece real, mientras lo esencial permanece oculto. Las emociones humanas, la ansiedad, el miedo y la preocupación funcionan como engranajes que fortalecen la ilusión. Cada vez que reaccionamos automáticamente ante un estímulo,
reforzamos los límites de nuestra percepción, cerramos los ojos ante la amplitud infinita de lo que existe y nos mantenemos en un estado de prisioneros conscientes, pero inconscientes de nuestra verdadera libertad. El despertar comienza cuando empezamos a cuestionar la información que nos llega a través de los sentidos. Nos damos cuenta de que lo que vemos y tocamos no es definitivo, que la luz y el sonido son interpretaciones, que la materia puede comportarse de manera completamente diferente cuando no la observamos. La física cuántica, con sus partículas que aparecen y desaparecen, con la dualidad onda-partícula y el entrelazamiento instantáneo, nos muestra que la realidad no es tan sólida ni tan lineal como percibimos. Todo lo que consideramos ley natural es, en esencia, un patrón sostenido por la atención y la creencia colectiva. Al comprender esto, surge una nueva perspectiva. Los sentidos no nos limitan, nos protegen, nos guían, pero no representan la totalidad de lo que somos ni de lo que existe. La Matrix no es un castigo, sino un sistema de entrenamiento, una caverna diseñada para que podamos aprender a distinguir la ilusión de la verdad. El reto consiste en expandir la conciencia más allá de estos filtros, observando la vida no solo con los ojos físicos, sino con la intuición, la percepción sutil y la conexión directa con la mente universal. Cuando lo logramos, empezamos a ver que la caverna no tiene paredes reales, que los límites que creemos tener son autoimpuestos y que la proyección que llamamos mundo está esperando que la experimentemos con plena conciencia. En este estado de observación consciente, cada sensación se transforma. No es que dejemos de percibir, sino que percibimos de manera más profunda, más amplia, más intencionada. La luz se vuelve energía, el sonido se convierte en vibración, la materia se revela como un juego de frecuencias que responden a nuestra atención. La Matrix deja de ser una prisión y se convierte en un lienzo. Cuanto más comprendemos que los sentidos son solo un canal, más libertad tenemos para co-crear, para influir y para navegar el universo desde una posición de soberanía. Cada elección consciente se vuelve un acto de trascendencia, un paso hacia la comprensión de que nuestra mente no solo percibe la realidad, sino que la origina. Despertar de la Matrix es, entonces, un acto de valentía. Requiere cuestionar todo lo que aceptamos como verdadero, reconocer la limitación de los sentidos y atrevernos a mirar más allá. No se trata de huir de la ilusión, sino de entenderla, de navegarla con plena conciencia y de empezar a experimentar la vida desde la posición de un creador que comprende que la realidad, tal como la conocemos, es un reflejo de la mente colectiva y personal. Cuanto antes aceptemos esto, antes podremos empezar a transformar la caverna en un espacio de descubrimiento y expansión infinita. Durante siglos, la humanidad ha creído vivir dentro de un universo gobernado por leyes inmutables. Nos enseñaron que la gravedad es una fuerza fija, que la materia se comporta siempre de la misma manera y que el destino de los acontecimientos está determinado por reglas físicas universales que nadie puede alterar. Estas leyes, aparentemente sólidas, han sido aceptadas como pilares incuestionables de la realidad. Sin embargo, existe una perspectiva mucho más profunda y provocadora. Las leyes que creemos eternas podrían ser, en realidad, el resultado de una creencia colectiva sostenida por millones de mentes humanas al mismo tiempo. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para construir consensos invisibles. Desde el valor del dinero hasta las normas sociales, muchas de las estructuras que gobiernan nuestra vida no existen como entidades físicas reales, sino como acuerdos compartidos. Todos creemos en ellas y precisamente por eso funcionan. Este mismo principio, llevado a una escala mucho mayor, sugiere que el comportamiento de la realidad física podría estar influenciado por la conciencia colectiva que la observa y la interpreta. Imagina por un momento
que la realidad es como un programa gigantesco que se ejecuta continuamente. Este programa tiene reglas, sí, pero esas reglas no son necesariamente absolutas. Pueden ser el resultado de millones de observadores que esperan ver siempre el mismo comportamiento. Cada vez que una mente humana observa el mundo y espera que la gravedad funcione de cierta forma, que el tiempo avance en una sola dirección o que la materia permanezca sólida, está reforzando un patrón colectivo. Es como si la humanidad estuviera participando inconscientemente en la actualización constante del sistema operativo del universo. La física cuántica ha abierto pequeñas grietas en la visión rígida del mundo material. Experimentos famosos han demostrado que las partículas subatómicas pueden comportarse de manera distinta dependiendo de si están siendo observadas o no. En el famoso experimento de la doble rendija, por ejemplo, la materia parece decidir su comportamiento en función de la presencia del observador. Cuando nadie observa, las partículas se comportan como ondas de posibilidad. Cuando alguien observa, se comportan como objetos definidos. Este simple hecho sugiere algo profundamente desconcertante. La realidad no es completamente independiente de la conciencia. Si ampliamos esta idea, podemos empezar a imaginar que muchas de las leyes que consideramos absolutas podrían ser patrones estabilizados por la mente colectiva. No significa que desaparezcan de un día para otro, ni que puedan romperse fácilmente, pero sí implica que su estabilidad depende de una red gigantesca de creencias compartidas. Es como un hechizo silencioso sostenido por miles de millones de pensamientos repetidos durante generaciones. La escasez, por ejemplo, podría ser una de estas creencias colectivas. Durante siglos, la humanidad ha aceptado la idea de que los recursos siempre son limitados, que siempre habrá competencia, lucha y carencia. Esta narrativa se repite en la economía, en la cultura y en la educación. Y cuanto más se repite, más se solidifica en la experiencia cotidiana. Lo mismo ocurre con muchas ideas sobre la enfermedad, la debilidad o el envejecimiento. Son patrones profundamente arraigados que la humanidad ha aprendido a aceptar como inevitables. Sin embargo, cuando una persona comienza a cuestionar estos acuerdos invisibles, algo empieza a cambiar. No necesariamente en el mundo exterior de inmediato, pero sí en la relación que esa persona tiene con la realidad. Al comprender que muchas estructuras están sostenidas por creencias colectivas, el individuo empieza a recuperar una parte de su poder interior. Deja de ver el mundo como un sistema completamente cerrado y comienza a percibirlo como un campo dinámico de posibilidades. Esto no significa negar la existencia de la física o de la ciencia. Al contrario, significa entender que la ciencia misma está explorando un universo mucho más misterioso de lo que se pensaba hace apenas un siglo. Cada nuevo descubrimiento revela que la materia es menos sólida, el espacio menos vacío y la realidad más flexible de lo que imaginábamos. Cuando una mente se libera parcialmente de los acuerdos colectivos inconscientes, empieza a experimentar la vida de una forma diferente. Los límites que antes parecían infranqueables comienzan a mostrar pequeñas grietas. Las coincidencias se vuelven más frecuentes. Las oportunidades aparecen de formas inesperadas. No porque el universo haya cambiado repentinamente, sino porque la percepción del individuo ha empezado a moverse fuera del patrón dominante. En ese momento surge una pregunta fundamental. Si millones de personas pueden sostener inconscientemente una realidad basada en el miedo, la escasez y la limitación, ¿qué sucedería si un número creciente de mentes comenzara a sostener una visión diferente? ¿Qué ocurriría si la humanidad empezara a imaginar, creer y sentir una realidad basada en la abundancia, la cooperación y la expansión de la conciencia?
Las creencias colectivas son una fuerza invisible, pero poderosa. No se ven, no se tocan, pero moldean civilizaciones enteras. Comprender esto es empezar a despertar del hechizo. Es reconocer que la realidad no es un escenario completamente rígido, sino un campo moldeado por la interacción constante entre la mente individual y la mente colectiva. Y cuando una persona entiende esto profundamente, ya no observa el mundo de la misma manera. Empieza a elegir cuidadosamente sus pensamientos, sus emociones y sus creencias, sabiendo que cada una de ellas es una pequeña chispa que alimenta la estructura de la realidad compartida. Porque si la realidad es, en parte, una creación colectiva, entonces cada mente que despierta se convierte en una semilla de transformación. Y esa semilla, aunque parezca pequeña al principio, tiene el potencial de alterar silenciosamente el tejido mismo del mundo. Si la realidad que experimentamos es un campo mental sostenido por la conciencia colectiva, entonces las emociones humanas juegan un papel mucho más profundo de lo que normalmente imaginamos. No son simplemente reacciones químicas dentro del cerebro, ni impulsos pasajeros que aparecen y desaparecen. Las emociones son energía en movimiento, vibraciones que se expanden más allá del cuerpo y que interactúan constantemente con el campo invisible que sostiene la experiencia de la realidad. Durante miles de años, la humanidad ha vivido dentro de un ciclo emocional muy específico. Miedo, ansiedad, conflicto, culpa, desesperación, deseo insatisfecho. Estas emociones se repiten una y otra vez en la historia humana, en las noticias, en la política, en los sistemas económicos e incluso en las relaciones personales. Parecen surgir espontáneamente, como si fueran parte inevitable de la naturaleza humana. Pero cuando observamos con más atención, aparece una pregunta inquietante. ¿Y si estas emociones no fueran solo reacciones naturales, sino el combustible que mantiene funcionando el sistema de la ilusión? Imagina por un momento que la Matrix no se sostiene únicamente por las creencias colectivas, sino también por la energía emocional que millones de seres humanos generan cada día. Cada vez que una persona se llena de miedo, cada vez que se sumerge en la ansiedad o en el drama constante, libera una enorme cantidad de energía psíquica. Esta energía no desaparece, se integra en el campo colectivo que sostiene la estructura de la experiencia humana. En este sentido, el sistema que gobierna la ilusión puede entenderse como un mecanismo vampírico, no en el sentido literal de criaturas oscuras escondidas en las sombras, sino como una estructura energética que se alimenta de la atención emocional humana. El miedo mantiene a las personas enfocadas en la supervivencia. La ansiedad las mantiene pensando en el futuro. La culpa las mantiene atrapadas en el pasado. Y el drama constante asegura que la mente nunca permanezca en silencio el tiempo suficiente como para reconocer su verdadero poder. La atención humana es uno de los recursos más valiosos del universo consciente. Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, fortaleces aquello que observas. Si millones de personas dirigen su atención diariamente hacia el miedo, la violencia, la escasez y el conflicto, ese mismo patrón se vuelve cada vez más sólido dentro de la experiencia colectiva. Por eso el sistema emocional humano parece estar diseñado para reaccionar constantemente. Las noticias estimulan el miedo. Las redes sociales estimulan la comparación y el conflicto. Las estructuras sociales fomentan la competencia y la inseguridad. Todo esto mantiene a la mente en un estado continuo de reacción, generando energía emocional que refuerza la estructura de la Matrix. Pero existe una salida sorprendentemente simple, aunque profundamente difícil de aplicar: retirar la atención. Cuando una persona deja de reaccionar emocionalmente ante cada estímulo, el sistema pierde una parte de su combustible.
cuando alguien observa el miedo sin alimentarlo, cuando presencia el caos sin absorberlo, cuando se vuelve un testigo consciente en lugar de un participante inconsciente, algo empieza a cambiar dentro del campo de la realidad. Las antiguas tradiciones espirituales llamaron a esto indiferencia divina. No significa apatía ni frialdad hacia la vida. Significa una posición interior de soberanía emocional. Es la capacidad de observar la experiencia sin ser arrastrado por cada tormenta emocional que aparece en el mundo. Un observador consciente no alimenta la ilusión con su energía, la contempla, la entiende y decide conscientemente dónde colocar su atención. Y ese simple acto tiene un poder inmenso. Cuando la mente deja de reaccionar compulsivamente, empieza a recuperar su claridad. El ruido emocional disminuye y surge algo que normalmente permanece oculto: el silencio interior. En ese silencio aparece la verdadera naturaleza de la conciencia. No es una conciencia frágil ni temerosa, es una presencia estable, expansiva, capaz de observar la totalidad de la experiencia sin quedar atrapada en ella. En ese momento ocurre algo extraordinario. El sistema pierde poder sobre el individuo. Las narrativas colectivas dejan de dominar su mente. El miedo deja de dictar sus decisiones. El drama deja de definir su percepción del mundo. El observador despierto ya no es un generador automático de energía emocional para la Matrix. Se convierte en algo mucho más poderoso, un punto de conciencia libre dentro del campo colectivo. Y esa libertad tiene consecuencias, porque cuando una persona retira su energía del miedo, del conflicto y de la reacción automática, su vibración cambia, su percepción se amplía. Empieza a ver oportunidades donde antes veía amenazas, empieza a experimentar sincronías donde antes solo veía casualidad. No ha escapado del mundo, sigue viviendo en él, pero ahora interactúa desde un lugar completamente diferente. La Matrix sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo control. Y cuando suficientes individuos comienzan a recuperar su soberanía emocional, el sistema entero empieza a transformarse lentamente. No por confrontación ni por guerra, sino por algo mucho más silencioso y poderoso: la retirada consciente de la energía que lo sostenía. Porque la ilusión solo tiene poder mientras la alimentemos. Y el primer paso para debilitarla es aprender a observar sin entregar nuestra energía al drama del mundo. Cuando una persona comienza a comprender que la realidad es, en esencia, un campo mental sostenido por la conciencia, surge inevitablemente una revelación profunda. No somos simples espectadores dentro de este universo, somos participantes activos en su construcción. Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia actúa como una señal que interactúa con el tejido invisible de la realidad. Y aunque durante la mayor parte de la vida este proceso ocurre de manera inconsciente, llega un momento en el camino del despertar en el que el individuo empieza a reconocer su verdadero papel dentro del juego cósmico, el de co-creador. La co-creación no es magia en el sentido superficial que muchas veces se presenta en la cultura popular. No se trata de desear algo intensamente y esperar que aparezca de inmediato frente a nosotros. La co-creación es un proceso mucho más profundo y sofisticado. Es la interacción constante entre la conciencia individual y el campo infinito de posibilidades que compone el universo. En el nivel más fundamental, la realidad es vibración. Todo lo que existe, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más vastas, es energía organizada en diferentes frecuencias. Nuestros pensamientos y emociones también son vibraciones, señales que emite nuestra mente hacia ese campo universal. Cuando una persona sostiene repetidamente un estado mental específico, esa señal comienza a resonar con patrones similares dentro del campo de la realidad.
Este fenómeno se parece a la forma en que dos instrumentos musicales afinados en la misma frecuencia pueden comenzar a vibrar juntos. Si tocas una nota en un piano, otro instrumento afinado en la misma frecuencia puede empezar a resonar aunque nadie lo haya tocado directamente. Del mismo modo, cuando una mente humana sostiene con claridad una visión interna, esa frecuencia comienza a interactuar con las posibilidades del universo. La mayoría de las personas, sin embargo, co-crean de manera inconsciente. Sus pensamientos están dominados por el miedo, la duda o la expectativa negativa. Sus emociones oscilan constantemente entre la ansiedad y la frustración. En consecuencia, la señal que envían al campo de la realidad es caótica, contradictoria. Desean abundancia, pero sienten escasez. Desean paz, pero alimentan conflicto interior. Desean libertad, pero creen profundamente en sus limitaciones. El universo responde a la frecuencia dominante, no al deseo superficial. Aquí es donde aparece el concepto del agente cuántico, una metáfora poderosa para describir a la persona que ha comenzado a tomar control consciente de su estado interior. Un agente cuántico entiende que el mundo exterior es, en gran medida, un reflejo de su vibración interna. En lugar de intentar cambiar la realidad a través de la lucha constante, aprende a modificar primero su propia frecuencia mental y emocional. Este cambio interior no ocurre de la noche a la mañana. Requiere observación, disciplina mental y una profunda honestidad con uno mismo. Significa reconocer qué pensamientos dominan realmente nuestra mente. Significa observar las emociones que repetimos cada día. Significa comprender que la vibración que emitimos constantemente es el lenguaje con el que dialogamos con el universo. Cuando una persona empieza a sostener estados de conciencia más elevados, claridad, gratitud, confianza, creatividad, algo comienza a reorganizarse lentamente en su experiencia de vida. Las oportunidades empiezan a aparecer con mayor frecuencia. Las personas correctas llegan en el momento adecuado. Las soluciones surgen de maneras inesperadas. Muchos lo llaman suerte, pero en realidad es coherencia vibratoria. La mente alineada con su visión interior se convierte en un punto de orden dentro del campo caótico de la realidad colectiva. Como una brújula que encuentra el norte en medio de la tormenta, la conciencia coherente empieza a atraer circunstancias que resuenan con su estado interno. Sin embargo, la cocreación consciente también requiere una cualidad fundamental: la responsabilidad. Cuando comprendemos que participamos activamente en la formación de nuestra experiencia, ya no podemos culpar únicamente al mundo exterior por todo lo que ocurre. Empezamos a reconocer que nuestras creencias profundas, muchas veces inconscientes, han estado influyendo en el camino que hemos recorrido. Este reconocimiento no debe interpretarse como culpa, sino como liberación. Porque si nuestra mente ha participado en la creación de nuestras limitaciones, también puede participar en la creación de nuevas posibilidades. El verdadero poder de la cocreación no está en manipular el universo para obtener resultados específicos. Está en convertirse en un ser consciente capaz de interactuar con la realidad desde un estado de claridad interior. En ese estado, el individuo deja de reaccionar mecánicamente ante las circunstancias y empieza a navegar la vida como un arquitecto de experiencias. La vida, entonces, se transforma en un laboratorio de conciencia. Cada pensamiento se convierte en una semilla. Cada emoción se convierte en un campo fértil donde esas semillas pueden crecer. Y cada acción consciente se convierte en una herramienta para moldear el mundo que nos rodea. Cuando suficientes individuos despiertan a este poder interior, la realidad colectiva también comienza a cambiar. Porque la Matrix no está hecha de hierro ni de piedra,
Está hecha de pensamientos, creencias y emociones compartidas, y cada mente que recupera su capacidad de co-crear introduce una nueva posibilidad en el sistema, una posibilidad de expansión, una posibilidad de libertad, una posibilidad de recordar que el universo no es una prisión rígida, sino un campo infinito de creación esperando ser explorado por la conciencia despierta. Después de atravesar las capas de la ilusión, de comprender que el universo es una proyección mental, que nuestros sentidos son filtros limitados, que las leyes de la realidad están influenciadas por creencias colectivas y que nuestras emociones alimentan o debilitan la Matrix, llegamos finalmente a la revelación más importante de todas: la soberanía de la conciencia. La soberanía no es un poder político, ni una posición de dominio sobre otros. No se trata de controlar el mundo ni de escapar de él. La soberanía es un estado interior. Es el reconocimiento profundo de que la conciencia que observa esta experiencia es libre por naturaleza, que no está atrapada en la materia ni limitada por las narrativas que la humanidad ha construido a lo largo del tiempo. Durante gran parte de nuestra vida, creemos ser únicamente el personaje que habita dentro de la historia. Creemos ser el cuerpo, la identidad, el nombre, la profesión, la historia personal que acumulamos con los años. Este personaje parece frágil, vulnerable al tiempo, a las circunstancias y a las fuerzas del mundo exterior, pero cuando la conciencia comienza a despertar, algo extraordinario ocurre. Empezamos a darnos cuenta de que no somos solamente el personaje. Somos también el observador que lo experimenta. Ese observador siempre ha estado ahí. Es la presencia silenciosa que percibe cada pensamiento que aparece en la mente. Es la conciencia que observa cada emoción que atraviesa el cuerpo. Es el testigo que ha estado presente en cada etapa de tu vida, desde la infancia hasta este momento exacto. Mientras todo cambia, las circunstancias, el cuerpo, las creencias, las experiencias, esa presencia permanece, y en esa presencia reside la verdadera libertad. Cuando una persona reconoce plenamente al observador interior, el miedo comienza a perder su fuerza. Porque el miedo se alimenta de la identificación con el personaje. El personaje teme perder, teme fracasar, teme desaparecer. Pero el observador comprende algo mucho más profundo. La experiencia humana es temporal, pero la conciencia que la vive es continua. Desde esta perspectiva, la vida deja de ser una lucha desesperada por sobrevivir dentro de un mundo hostil. Se convierte en una experiencia, un escenario donde la conciencia explora diferentes formas de existencia. Cada desafío, cada encuentro, cada momento de alegría o dificultad se vuelve parte de un proceso de expansión. La prisión que parecía tan real empieza a disolverse cuando entendemos que nunca tuvo paredes verdaderas. Las limitaciones que parecían definitivas empiezan a transformarse cuando dejamos de identificarnos completamente con ellas. El tiempo deja de sentirse como un enemigo inevitable y comienza a percibirse como una dimensión de experiencia, un río que fluye mientras la conciencia permanece en la orilla observando su movimiento. La soberanía de la conciencia también implica una responsabilidad profunda. Elegir con claridad el estado interno desde el cual participamos en la realidad. Porque ahora sabemos que nuestros pensamientos influyen en el campo colectivo, que nuestras emociones alimentan o debilitan los patrones del mundo, y que nuestra percepción determina la manera en que experimentamos la existencia. Un ser soberano no vive en reacción constante, vive en elección consciente. Elige dónde colocar su atención. Elige qué pensamientos cultivar. Elige qué emociones sostener dentro de su campo interior. Y cada una de esas elecciones se convierte en una señal que interactúa con el tejido invisible de la realidad.
Este estado de soberanía no requiere aislamiento ni retiro del mundo. De hecho, puede vivirse plenamente en medio de la vida cotidiana, en cada conversación, en cada decisión, en cada momento de silencio o de acción. La diferencia es que ahora el individuo ya no actúa únicamente desde los impulsos automáticos del sistema. Actúa desde una conciencia despierta que reconoce su poder creativo. La humanidad se encuentra en un momento particular de su historia. Cada vez más personas comienzan a cuestionar las estructuras invisibles que han definido la experiencia colectiva durante siglos. Cada vez más mentes se abren a la posibilidad de que la realidad es mucho más flexible y misteriosa de lo que se nos enseñó. Este despertar no ocurre de manera explosiva ni instantánea, ocurre de forma silenciosa, individuo por individuo, mente por mente. Cada persona que reconoce su naturaleza consciente introduce una nueva frecuencia dentro del campo colectivo, una frecuencia de claridad, una frecuencia de libertad, una frecuencia de creación consciente. Tal vez ese sea el verdadero propósito de esta experiencia humana, recordar quiénes somos realmente mientras habitamos temporalmente dentro del mundo de la materia, no para escapar de él, sino para explorarlo con plena conciencia, porque al final de este viaje interior, la revelación más profunda es también la más simple. Nunca estuviste atrapado, la prisión estaba hecha de percepciones, las paredes estaban hechas de creencias, y la llave siempre estuvo dentro de tu propia mente. Cuando comprendes esto, el universo entero cambia de significado. Ya no es un lugar que te limita, es un lienzo infinito donde la conciencia se descubre, se expresa y se expande a través de la experiencia de vivir.